Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvise Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre radiante y trascendental Srimad Bhagavatam. Estamos en un segmento donde el gran devoto y también gran monarca, justo y santo, Yudhishthira, el hermano mayor de los Pándavas, acostumbrado a reinar de una manera recta y al mismo tiempo noble, mansa, compasiva, se está dando cuenta de que algo ha sucedido. Ha habido una variación en la dirección del transcurso del tiempo. Están comenzando a aparecer y a propagarse y a establecerse e incluso a fortalecerse ciertos síntomas que hasta entonces estaban no manifiestos. La posibilidad de que se presenten en la vida, tanto en la personal como en la vida social y universal, ciertas características de desorden. Esa posibilidad siempre existe en potencia. Así como existe en potencia la posibilidad de que se presenten características contrarias de orden y prosperidad. Pero cuando los administradores están bien versados en sus deberes a cumplir, o sea, en las cuestiones que hay que seguir, y cuando sus corazones y sus mentes están completamente iluminados y purificados, entonces ellos, desde sus tremendas cualidades y capacidades, son capaces de mantener controlado el asunto para que ese potencial negativo no se manifieste. En potencia todo existe. Es cuestión del administrador de ese sistema decidir o tratar de actuar de tal modo que se manifieste más todo desde el equilibrio favorable. Lo mismo sucede con la entidad viviente en su estado original. Por eso se dice que cuando la entidad viviente en su estado original logra salir de toda su ignorancia, de toda su ilusión y sueño comparativo en relación a la naturaleza material, y despierta y se reconoce como entidad viviente espiritual, como energía espiritual con todas las características que esto implica. Y además reconoce al Señor como su Señor Supremo, y se vuelve consciente no solo de ella misma, sino consciente del Señor, y actúa de acuerdo a este estado de conciencia. Entonces se dice que la vida total se le vuelve virtuosa, porque la entidad viviente se sitúa en un estado despierto, en un estado donde comienza a ejercer en verdad su posición. Y la posición es de permitir que sea el propio Señor quien actúe o dirija sobre aquello que hasta ahora ella llamaba su vida. O sea, todo se empieza a colocar en su lugar, todo se empieza a armonizar. Se puede decir que el administrador de este cuerpo, el administrador de esta mente, al menos el administrador inmediato, despierta, comienza a tomar en serio y de verdad su papel de administración. Hasta ese momento estaba siendo un negligente porque estaba descansando, durmiendo, hipnotizado con sus ilusiones, y entonces sus súbditos menos capacitados estaban al mando de la situación. La mente estaba haciendo lo que quiere, la inteligencia dormida, el ego falso también haciendo lo que quería, los sentidos todos enloquecidos por la lujuria. Todos los súbditos y habitantes del reino, conocido como el cuerpo o la vida material, estaban en desorden total. Y el resultado del desorden total nunca puede ser la armonía ni la felicidad general, y mucho menos puede dar frutos aprovechables, sino que es todo lo contrario. Entonces Yudhishthira estaba
observando que eso estaba sucediendo pero en el cuerpo social, o sea, en el cuerpo conocido como tierra. La sociedad estaba tomando ese tipo de rumbos y eso era preocupante. Hablábamos de el peligro de adaptarse a estas cuestiones, el peligro de habituarse a estas cuestiones y el peligro de permitir que estas cualidades se vayan instalando en nuestra vida y se asuman como algo normal e incluso después hasta se les cultive, se les ponga como modelo de cualidades a seguir. Ese es el camino general que sigue la degradación humana o el deterioro. Cuando ese camino llega a su clímax máximo, ya la creación es insostenible porque no queda en ella ni la más mínima señal de armonía, y sin armonía entonces cada pieza funciona a su modo, tratando de predominar sobre las otras piezas, y evidentemente la maquinaria se descompone, o sea, se desarma la maquinaria, porque ninguna maquinaria puede funcionar adecuadamente si cada pieza hace lo que quiera hacer. O sea, se desajusta totalmente y a gran escala viene a ser una situación destructora. Y eso es a lo que se le llama el momento de la devastación. Pero vamos a continuar. Entonces el último texto leído dice: en el transcurso del tiempo, recuerden que esto lo está diciendo Yudhishthira. Yudhishthira es quien está teniendo esta percepción y la está contando el narrador del Srimad Bhagavatam. Dice: en el transcurso del tiempo llegó a ocurrir que la generalidad de la gente se acostumbró a la codicia. La generalidad de la gente se acostumbró a la ira. Y la generalidad de la gente se acostumbró al orgullo y a otras cualidades negativas. Observando todos esos presagios, Maharaj Yudhishthira le habló a su hermano menor. O sea, Maharaj se dirigió a su hermano. Le dijo a su hermano menor, Bhimashena, es el nombre del hermano menor, Bhima. Le decían Bhima el voraz porque era insaciable en cuanto a la comida, comía mucho, es muy fuerte. Le dijo: envié a nuestro hermano Arjuna hacia la ciudad de Dwaraka para que se reuniera con sus amigos y le preguntara a la personalidad de Dios Krishna acerca de su programación de trabajo, o sea, qué es lo próximo que tiene en mente. ¿Será que él va a abandonar sus pasatiempos terrenales tal como indicó Devarshi Narada? ¿Habrá llegado ya ese momento? O sea, Yudhishthira empieza a razonar. Yudhishthira dice: si hasta ahora todo ha estado armonizado y de pronto estas señales están surgiendo, es que algo está pasando a un nivel muy, pero muy grande, muy elevado. Vamos a recordar que en el tiempo de los Pándavas también estaba presente el Señor Krishna asumiendo la forma de un ser humano, incluso dentro de la familia Yadu, la dinastía Yadu. Pero cuando el Señor estaba manifiesto, entonces Él se encargó de ir corrigiendo todas las distorsiones que estaban presentes y después mantuvo a todo el planeta en un estado de armonía plena en el cual todo fue próspero, o sea, todo fue en extremo favorable. Los Pándavas sabían, y Yudhishthira por tanto también lo sabía, que toda la prosperidad que estaba ocurriendo tanto en sus reinos como en sus vidas personales se debía a la beneficiosa influencia del Señor. En verdad era el Señor quien estaba propiciando que todo esto estuviera desarrollándose de esa manera. Yudhishthira también sabía que bajo el dominio del Señor no había la más mínima posibilidad de que se desarrollase ningún tipo de acontecimiento negativo o demoníaco. Esa es la mentalidad firme del devoto puro y su creencia firme es esa, puesto que en la morada del Señor no existe la más mínima posibilidad de cuestión de este tipo. Por eso Yudhishthira llega un momento que empieza a razonar y piensa, bueno, si están apareciendo estas cuestiones, y viene un temor a su mente. El temor o la inquietud a su mente es
¿Acaso el Señor Krishna habrá abandonado ya esta tierra? O sea, ¿acaso el gran monarca de todos los sistemas planetarios y de todas las esferas, incluyendo la espiritual, habrá dejado ya este planeta? ¿Habrá dejado ya sus pasatiempos o actividades terrenales? O sea, esa es la pregunta. Dice, ¿acaso habrá llegado ya ese momento? Y entonces recuerda que de algún modo Narada insinuó eso. O sea, Narada insinuó que llegaría un momento en que Narada había dicho. Y entonces él está comentando con su hermano menor, mira, hace ya unos meses mandamos a Arjuna allá a Dwaraka, pero no hemos tenido noticias de él. Y mira, también junto a eso podemos ver, mira cuánto se está degradando la sociedad. Esto es preocupante. Es que ¿será que en verdad Krishna habrá partido? ¿En verdad Krishna se habrá ocultado de nuestra vista? Es la pregunta. Vamos a recordar cuando aquí Yudhishthira menciona o hace una pregunta, dice, ¿será que él va a abandonar sus pasatiempos terrenales? El Señor evidentemente no está en el mundo material de modo directo, pero sin embargo se necesita en el mundo material de su presencia de algún modo para que el mundo material pueda primero existir y segundo pueda desarrollarse en una dirección en la cual las almas que estamos enredadas en él podamos conducirnos para liberarnos de ese enredo y despertar a nuestra verdadera posición. Ahora, si el Señor no está presente directamente en ese mundo material como una variable constante, pero al mismo tiempo sí lo está, ¿cómo es este asunto? Esto se le llaman las expansiones del Señor, o sea, el mecanismo de expandirse. El Señor permanece siempre en su morada, el Señor permanece siempre en su posición, el Señor permanece siempre en sus actividades de intercambio amoroso con las almas puras que están estrechamente e íntimamente relacionadas a Él, pero el Señor se expande. El Señor permite que un número ilimitado, según sea necesario en cada momento, de Él mismo, o sea, de un grupo de sus cualidades, para asumir una presencia determinada, para ejecutar una serie de actividades determinadas, eso se expanda, surja. Y esta verdad llega a su casa, ahora mismo a la casa de usted. Usted tiene alguna cuenta pendiente o alguien levantó una queja contra usted en el departamento de policía y llega alguien a su casa y le dice que usted tiene que acompañarle porque han levantado una queja contra usted y usted será investigado, tiene que responder a esa queja. A usted lo va a interrogar el jefe de policía. El jefe de policía es quien lo mandó a buscar, pero sin embargo el jefe de policía no es el que está tocando allí frente a su casa, pero el que está tocando ahí frente a su casa es el representante autorizado del jefe de policía. Por tanto, desde ese punto de vista, es el jefe de policía. O sea, usted tiene que respetarlo tanto como el jefe de policía porque es su expansión. Esa persona está haciendo una de las funciones del jefe de policía. De la misma forma, el Señor Supremo, en su personalidad original conocida como Krishna, debido a su indescriptible atracción, cuando tiene que intervenir, cuando tiene que constantemente ocuparse de diferentes asuntos, él, por decirlo así, delega en alguien. Ese alguien, en primera instancia, es una propia expansión de él. O sea, él mismo es como la rama de un árbol. Es él mismo, pero en un personaje determinado. Y después de esa expansión tiene otra expansión y también está el delegar en el tipo de expansiones que ya no son directamente él mismo, pero que son una porción plenaria de él mismo. Estos temas son temas muy profundos en los cuales no debe uno romperse mucho la cabeza porque son temas que a su debido tiempo se comprenden por revelación, así que no intenten comprenderlo por analogía con los fenómenos del mundo material. Lo importante es lo siguiente, es que cuando Maharaj Yudhishthira hace referencia
¿será que él va a abandonar sus pasatiempos terrenales? Se refiere a los diferentes personajes que el Señor asume, así como los objetivos de sus personajes en esta tierra. Si vamos al Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita nos da una ilustración sobre esto. Por ejemplo, el propio Señor en diferentes momentos del Bhagavad Gita hace alusión a esta cuestión. Hay un fragmento del Bhagavad Gita en el capítulo número 4, texto número 7, donde Krishna dice: cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica del Dharma, o sea, en la práctica de los buenos deberes, o descendiente de Bharata, y al mismo tiempo haya un aumento predominante de la irreligión, o sea, de aquellas actividades que son negativas o degradantes, en ese entonces yo mismo desciendo. Eso es una expansión. No quiere decir que el Señor dejó de estar o deja de estar en su morada trascendental, ni deja de tener relaciones maravillosas, dulces y amorosas con las almas que siempre le están acompañando. Él nunca deja de hacer eso. Krishna siempre está haciendo eso. Pero entonces Krishna asigna a un propio personaje de sí mismo para que se ocupe de ese asunto. O sea, cuando por las oraciones de almas muy cercanas a él es instado: mira, Señor, está sucediendo esto, aquello, por favor, interviene. Entonces él hace eso. Él permite que, de acuerdo a la situación, una expansión de él específica con cualidades perfectas para solucionar ese problema tome aparición. Es lo que se llama avatar. Avatara es una palabra compuesta que significa o hace alusión a alguien que ha cruzado de un nivel superior a un nivel inferior. O sea, en este caso el nivel espiritual al nivel material. Pero el propio Bhagavad Gita en el capítulo 4, texto 8 dice: a fin de redimir a los fieles, aniquilar a los infieles, y también para restablecer los principios de la ocupación obligatoria, yo aparezco en cada era. Ahí tenemos otra cuestión y otra misión: redimir a los fieles, aniquilar a los infieles y restablecer el buen conocimiento o el sendero de la acción que trae liberación para las criaturas. Todas esas funciones, aunque las realiza Krishna desde el punto de vista básico, aún así no las ejecuta él, sino que las ejecuta uno de sus personajes, o sea, un grupo de sus cualidades perfectamente combinadas. Otra cuestión aquí, cuando él aparece, dice: si yo dejara de trabajar, entonces toda la humanidad se desencaminaría. Yo también sería la causa de la creación de una población no deseada, y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. O sea, frente a la ausencia del Señor, frente a la ausencia de su papel de corrector, frente a la ausencia de su papel de modelo de cuál es el comportamiento correcto o el correcto dharma, la tendencia de la criatura en el mundo material es descarriarse. Porque la criatura en el mundo material está arrastrada por la ignorancia y sumergida en la ilusión de su propio beneficio o goce. Y entonces, cuando usted solamente piensa en su propio beneficio o goce, evidentemente todas las cuestiones van a ser dirigidas hacia usted, y usted se va a olvidar un poco de sus responsabilidades generales y responsabilidades para con los demás elementos o criaturas de la creación, y va a venir el desequilibrio inevitable. Entonces el Señor actúa como modelo de cómo actuar o cómo comportarse, de modo tal que el comportamiento sea armónico, sea congruente con todo lo demás, como una parte consciente de la gran maquinaria. Ahí tenemos otro papel del Señor. Entonces Yudhishthira está diciendo: ¿será que él va a dejar de hacer todo esto? O sea, ¿será que él está dejando de controlar a las influencias malvadas y degradantes que tiene toda criatura allí en perspectiva? ¿Será que él va a dejar de consolar y responder a los fieles? ¿Será que él va a dejar de instruir en el buen sentido de la creación, o sea, para que la creación siga evolucionando? ¿Será que él está un poco ya preparando para retirarse? O sea, ¿será todo esto? ¿Será que el Señor, por decirlo así, está comenzando a recoger su influencia, a recoger su séquito? ¿Será que la obra o puesta en escena de la obra del Señor se está terminando? Son preguntas lógicas
Entonces uno podría tomar este ejemplo y uno podría observar el mundo, observar su vida cuando están ocurriendo tendencias degradantes, y uno podría pensar como Maharaj Yudhishthira: ¿será que mi práctica está disminuyendo, mi práctica está perdiendo humildad, calidad, sencillez, y por eso es que estoy teniendo ciertas tendencias degradantes en mi vida, es que estoy viendo ciertas tendencias en mi comportamiento o en mi pensamiento que no son favorables para mi crecimiento espiritual? ¿Será por eso? ¿Será que estoy dejando un poco de lado la presencia del Señor y será que se está ocultando frente a mi mirada, o yo estoy volteando mi rostro de Él? Es una pregunta seria que tenemos que hacernos, porque si nuestra vida se va acercando cada vez de manera real a la cercanía del Señor y va tomando al Señor como referencia, entonces se sobreentiende que no tendría por qué haber una tendencia al aumento de degradación en nuestra existencia, ni una tendencia a sentirnos cada vez más atraídos hacia cuestiones, pensamientos y comportamientos que lo único que hacen es empobrecernos cada vez más desde el punto de vista espiritual y sumergirnos cada vez más en un camino totalmente dirigido hacia la destrucción. Entonces uno tiene que reflexionar este hecho. En vez de justificarlo, tiene que reflexionar con seriedad sobre él, porque si es así, tiene que tomar medidas urgentes, y estas medidas tienen que ser drásticas. Vamos a continuar. Entonces dice, continúa Yudhishthira diciéndole a su hermano menor: solo gracias a él se ha hecho realidad toda nuestra opulencia de reyes, nuestras buenas esposas y nuestras vidas y progenie, y solo gracias a él se ha hecho posible el control de nuestros súbditos, la victoria sobre nuestros enemigos y nuestro futuro alojamiento en los planetas superiores. Todo esto se debe a su misericordia sin causa hacia nosotros. Y aquí la postura natural de alguien que tiene real fe en Dios, más allá de cualquier doctrina, más allá de cualquier cultura o religión que practique o lo que sea. El signo distintivo de alguien que tiene real fe y comprensión de lo que significa estar refugiado en Dios está aquí. El devoto ve en todo la mano del Señor. Él nunca piensa: gracias a mi inteligencia fue que yo hice esto, gracias a mi fuerza fue que conseguí aquello, gracias a mi astucia fue que obtuve tal victoria, gracias a mi capacidad de ser buena gente fue que esto. No. El devoto nunca ve en las supuestas cosas favorables que hay en su vida el resultado de su propia acción. Vamos a recordar, Bhagavad Gita dice que el hombre sabio se da cuenta de que en verdad los resultados de la acción nunca vienen del alma como tal. Entonces el devoto ve el resultado de esos logros que provienen de la intervención del Señor, de la presencia del Señor, de servir al Señor, de amar, de seguir sus consejos. Ese es el sentido de cuando se dice, o sea, cuando se sitúa a la entidad o a la personalidad de la fortuna, o como le dicen los hindúes, de la diosa de la fortuna, siempre al lado del Señor. ¿Por qué siempre está al lado del Señor? Porque allí donde habita el Señor de forma plena, entonces sin lugar a duda todo se vuelve afortunado y dichoso, aunque a veces aparentemente desde fuera pueda parecer lo contrario desde la perspectiva material de la existencia, pero en verdad todo tiene que haber la certeza de que todo es dichoso y próspero, aunque no se pueda entender de qué manera lo está haciendo. Pero eso solamente sucede cuando ciertamente hay una mirada fija, hay una entrega sincera hacia el Señor. Entonces Yudhishthira le está diciendo: mira simplemente, mira toda nuestra opulencia como reyes. O sea, si estamos siendo unos reyes muy prósperos, es debido a la misericordia de Él. Si estamos teniendo una buena familia, esposas muy castas, honradas, dulces, tiernas, ¿verdad?,
cosas muy correctas, que realzan nuestra existencia, ¿verdad? Esto es gracias a la misericordia de Él. Si estamos teniendo esta familia tan amplia, saludable, eso es gracias a la misericordia de Él. Si se ha hecho posible el control sobre nuestros súbditos y la victoria sobre nuestros enemigos, o sea, si estamos siendo buenos monarcas con nuestro pueblo y hemos vencido a los que se nos oponían, esto ha sido por la misericordia de Él. Y si acaso en el futuro podemos llegar a planos superiores de conciencia, eso también va a ser por su misericordia. O sea, todo esto se debe a su misericordia sin causa para con nosotros. Sin causa, la palabra o la referencia sin causa o sin motivo es muy utilizado por los devotos en la literatura sagrada, porque el devoto, como siempre, se reconoce a sí mismo como inmerecedor de algo y siempre se reconoce como alguien lleno de faltas. Entonces él no encuentra la más mínima explicación para la misericordia del Señor. Él dice: si yo no he hecho nada bueno, ¿por qué el Señor está siendo tan bueno conmigo? Y entonces por eso habla de la misericordia sin causa. Y es que el Señor no hace nada por nada. El Señor simplemente hace las cuestiones por amor y conocimiento. Si no hay una razón entendible, no se debe perder tiempo en tratar de buscar el porqué de cómo es que el Señor actúa. Aquí el punto clave es que el devoto ve eso. El devoto ve en todo, ve la misericordia del Señor, incluso en aspectos que podrían parecer a veces un poco lastimosos en la vida personal del devoto. También ve la misericordia del Señor. Ahora recuerdo la historia de alguien que era una gran personalidad, un gran devoto, pero nació en una familia determinada y entonces después se le fue entregada como esposa, o se obtuvo como esposa a alguien con un carácter muy oscuro, con un carácter muy pesado, con un carácter nada dulce, o sea, una compañía que no le tributaba realmente ningún placer en ningún sentido. Y por si fuera poco, después le nació un hijo muy malvado, muy demoníaco, muy pesado, muy frívolo, muy entregado al materialismo, ¿verdad? Y una persona podría preguntarse: pero mira, si es un gran devoto, si el Señor siempre está en su vida, entonces ¿por qué el Señor permitió que le llegara así un matrimonio así? ¿O por qué permitió que le llegara un hijo así? Y entonces más adelante en la vida de esa propia gran alma, la persona escribe un verso, un texto muy bonito que decía: qué afortunado soy, pues el Señor ha sido tan misericordioso conmigo que me ha proporcionado una vida doméstica, una vida familiar tan hostil, tan poco agradable, tan opaca, lejos de la gracia de Él, para que yo me diera cuenta que en este mundo material no tenía nada que hacer y entonces encontrara el valor suficiente para abandonar todos esos enredos materiales e irme a buscarlo solamente a Él. Las Escrituras explican que a veces se permite que alguien que está buscando sinceramente al Señor pueda pasar por situaciones materiales bien difíciles para que se percate muy rápido de que el mundo material no es su lugar, de que la vida o la perspectiva material no es su lugar, y entonces un poco comienza a cortar sus lazos afectivos en este sentido, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, y se enfoca únicamente en el cultivo de la espiritualidad desde una vida un poco más simple y desde una vida enfocada en el Dharma o en los buenos consejos que las almas anteriores o escrituras dan en este sentido. O sea, el devoto siempre ve detrás de todo la misericordia del Señor. La semilla de la misericordia de Dios está ahí. Ahora, ¿qué pasa? Uno puede aprovecharla y cultivarla y valorar los acontecimientos en ese sentido y aprovecharlos en ese sentido, o simplemente puede asumirlo por la perspectiva materialista y comenzar a juzgar, a criticar, a cuestionar a Dios, que si su amor, que si no me ama, que si me odia, que si por qué está dejando esto, ¿verdad? Y entonces ese tipo de pensamiento lo que hace es hundirnos más en el odio, la mezquindad, la frialdad de corazón y por supuesto alejarnos cada vez más de nuestro natural derecho de emanciparnos espiritualmente. Esto es importante.
Esto es importante porque a veces hablamos de cuánta fe tenemos, de cuánto amamos a Dios, de cuánto tiempo llevamos en cierto tipo de práctica espiritualista o algo así, pero en los momentos difíciles de la vida seguimos culpándole, o en los momentos difíciles ya no pensamos que es cuestión, que allí no está la misericordia de Dios. O sea, no es que la misericordia de Dios sea sufrimiento. La misericordia de Dios nunca es sufrimiento. La misericordia no es en sí el momento difícil, no, sino la posibilidad que hay dentro de ese momento escondida para que podamos estrechar más nuestra relación con Él y podamos un poco irnos liberando de toda la falsedad de ilusión material. Esa es la verdadera misericordia, la posibilidad de que podamos aprovechar ese momento tan lamentable, que ese momento sí no es producto del Señor, ese momento es producto de nuestras propias acciones y decisiones en esta vida y en vidas pasadas. Fíjense, esto es importante comprenderlo. El momento difícil en sí mismo, el sufrimiento en sí mismo, eso no es lo que es la misericordia del Señor. La misericordia del Señor es que en ese sufrimiento, dentro de ese sufrimiento, existe la posibilidad de encontrar iluminación, de encontrar fortaleza espiritual, de encontrar un acercamiento al Señor, de descubrir incluso allí la dulzura del Señor. No es que la dulzura del Señor es el sufrimiento. No, eso es un pensamiento aberrado que mucha gente cree y entonces se dedican a sufrir y a sufrir porque piensan que mientras más sufren es que Dios más los quiere. No, ese pensamiento es torcido. La cuestión del amor de Dios está en la semilla que hay dentro de esa situación. O sea, dentro de ese, es a veces como, a veces podemos encontrar un tipo de semilla muy virtuosa con propiedades medicinales dentro de un fruto muy amargo, ¿verdad? Las propiedades medicinales y lo virtuoso no está en lo amargo del fruto, sino en la semilla. Yo puedo centrarme en lo amargo del fruto y nunca aprovechar la semilla, entonces ahí habré desechado la gran oportunidad. Nunca habré tocado la misericordia del Señor, aunque piense que sí. Sí, el Señor fue misericordioso porque mira cuánto yo he sufrido. No, eso es una tontería, eso es masoquismo. O sea, la cuestión de la misericordia es que en esa situación, si está sucediendo en tu vida y si tú estás guiando tu vida por las cuestiones del Señor, tienes que saber detectar que en esa situación de seguro también existe la posibilidad de tú fortalecerte espiritualmente. Entonces tú buscas esa posibilidad, dejas de centrarte tanto en lo lamentable de la situación y te pones a buscar esa posibilidad. ¿Cómo la buscas? En medio de tu práctica. ¿Cómo la buscas? Fortaleciendo tu fe. ¿Cómo la buscas? Recorriendo y recordando una y otra vez que el Señor siempre es misericordioso y por tanto allí, aún allí donde parece que todo es sufrimiento, también existe la semilla de su misericordia. No se pueden mezclar las dos cosas. En eso consiste la diferencia entre el sufrimiento y la misericordia de Dios. Nunca son la misma cosa. Dios nunca es misericordioso por el sufrimiento, siempre es misericordioso por el amor, porque Dios no puede dejar de ser amor. El sufrimiento y también el gozo material son resultado de nuestras propias cuestiones materiales. El Señor no tiene que ver nada con eso. El Señor es ese asunto. Ahí estamos colocados nosotros en nuestro propio mundo de ilusiones y en ese mundo de ilusiones hay sus propias reglas, sus propias leyes. Eso es asunto de nosotros y de nuestro mundo. El asunto del Señor es únicamente el Señor como Krishna, o sea, en su personalidad original, es únicamente estar intercambiando. De hecho, el asunto de Él no es ni siquiera acabar con los malvados y redimir a Él, no. Ese es el asunto de una de sus expansiones. Pero Krishna como actor principal, como Krishna, nunca se ocupa de eso, porque en su morada no hay nada de eso, no hay malvados con los cuales acabar, no hay justos a los cuales redimir. Su morada es todo amor, toda perfección. Entonces Él siempre está disfrutando de ese amor y perfección. Sus expansiones, sus personajes se dedican a diferentes cuestiones, pero Él no. Él nunca se dedica a nada de eso. Es como usted en un sueño. Usted en un sueño vive acá, en Cuba, en un poblado, por ejemplo, como el mío, donde no hay tigres, no hay leones, pero usted en el sueño está cazando un tigre. La pregunta sería, ¿quién está cazando un tigre si tú en tu vida no hay tigre donde tú vives? Una expansión tuya, una expansión mental, un personaje es el que está cazando el tigre.
Pero tú no, tú estás allí durmiendo en la cama o estás haciendo no sé qué. Lo mismo sucede. Entonces esa es la diferencia medular entre el término Krishna y todos los demás nombres de Dios. El término Krishna se refiere a la personalidad original sin expandirse, o sea, en su esencia plena. Y los demás nombres entonces hacen referencia a esa misma personalidad, pero expandida. Un personaje determinado para un fin determinado, para una misión, con ciertas cualidades, ciertas formas, ¿verdad? Pero Krishna habla de la personalidad pura en su morada, siempre en su morada trascendental de dulzura. Por eso cuando decimos Krishna nos referimos, hacemos referencia a esa esencia, a ese personaje, a esa personalidad, esencial. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe y que nos ayude un poco a salir de la confusión esta, la misericordia de Dios y el sufrimiento, y que nos ayude también a comprender que en verdad cuando nuestra vida es entregada al Señor, nuestra vida se vuelve una vida perfectamente dichosa y próspera, o al menos la semilla de la prosperidad y la dicha va a estar allí presente, y tenemos que aprender a mantener esa idea, y tenemos que cuando la mente nos diga que eso es mentira, decirle no, mente, no puede ser mentira, porque así está registrado en la Escritura y yo confío en ella. Así que en esta situación por la cual está pasando, aún así debo seguir enfocado en la misericordia de Él. La misericordia del Señor no está en que Él me va a liberar o no de esta situación, o si es enfermedad me cura o no me cura, no. La misericordia de Él está en darme la posibilidad de poderlo encontrar aún en medio de esta situación inauspiciosa. Esa es la cuestión. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshatarine